Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejerina Amigurumis. Hoy quiero iniciar dándoles las gracias porque ya somos 100.000 personas en este canal, gracias a quienes se han sumado desde el primer momento y a quienes lo han hecho recientemente. Es por ustedes que esta comunidad se ha hecho tan grande y ha ido creciendo. Espero y agradezco poder seguir contando con su apoyo. Hoy les voy a enseñar a tejer este bello cinnamon roll que está inspirado en la edición especial que lanzó McDonald's de personajes de Sanrio con Yu-Gi-Oh! Este es el dragón blanco con ojos azules. En este primer tutorial vamos a aprender a tejer brazos, el cuerpo, la cabeza y las orejas. En la segunda parte, alas y sombrero. Y en la tercera y última parte, todo el ensamble. Si ustedes son nuevos, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que yo suba un nuevo video. Y dejen un dedito arriba y un comentario si les gusta este tipo de personajes. Comencemos con la lista de materiales. Usaremos hilos en color blanco y azul. Yo voy a ocupar hilos acrílicos de grosor aproximado de 2.5 milímetros y los voy a tejer con una aguja de crochet de la misma medida, 2.5. Necesitamos la tijera, marcador de puntos, algodón sintético. Para realizar algunos detalles voy a utilizar este paño Lenzi en color blanco, azul cielo, y este azul más oscuro es para hacer el detalle del ojito del dragón de ojos azules, pero aquí voy a utilizar foamy porque no encontré paño Lenzi en este color, así que es opcional este material. Y para pegar esos detalles utilizaré este pegante, pero ustedes pueden utilizar silicona. Iniciamos con un anillo mágico, lo vamos a hacer de esta forma, o bueno, de la forma en la que yo lo hago. Pongo la hebra corta hacia mí y por acá arriba de mis dos dedos hago este cruce, sujeto con este dedo y con mi aguja traigo la hebra que viene del ovillo. Suelto la hebra corta que debe estar dentro del anillo y hago mi primera cadena. Esta cadena no cuenta, solamente la hago para asegurar. Y ponemos 6 puntos bajos. Para hacer los puntos bajos, tal vez hay mucho principiante viendo este video, lo que yo hago es entrar, agarro la hebra por encima, la traigo y agarro de nuevo hebra para cerrar el punto. Miren, me quedan 2 bucles y cierro. Así tengo mi primer punto bajo. Una vez más, entro, agarro por encima la hebra, tengo mis 2 bucles, vuelvo a tomar hilo y cierro. Tengo 2 puntos bajos, hacemos 6, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Este es el primer punto bajo. Ahí voy a hacer el primer aumento. Aumento significa poner 2 puntos en este caso dentro del mismo punto. Hay patrones que pueden indicar aumentos de 3 o aumentos de 4 según corresponda. Este es el primer punto, lo marco y ahí mismo hago un punto bajo dentro de ese mismo punto. Tengo mi primer aumento, voy a poner un aumento en cada punto, en total serán 6, como les mencioné. Finalizamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, hacemos un punto bajo y un aumento. Un punto, en el siguiente punto el aumento. Repetimos esta secuencia, un punto bajo, un aumento alrededor de toda la vuelta. Finalizamos con 18 puntos bajos. Vuelta 4, tejemos 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, el aumento. Continuamos repitiendo la secuencia alrededor de la vuelta. Finalizamos con 24 puntos bajos. Vuelta 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Primer punto, 2, 3, el aumento. Repetimos la secuencia alrededor de la vuelta, finalizamos con 30 puntos bajos. Vuelta 6, tejemos 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, el aumento.
Repetimos la secuencia alrededor de la vuelta, finalizamos con 36 puntos bajos. Vuelta 7, hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Primer punto, 2, 3, 4, 5, el aumento. Repetimos la secuencia alrededor de la vuelta, finalizamos con 42 puntos bajos. Vuelta 8 y vamos a empezar a darle forma de aquí en adelante a la cabecita. Vamos a tejer 30 puntos bajos, no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, vamos a tejer los mismos 42 puntos bajos, solo que vamos a empezar a combinar el color azul. Así que hacemos primero 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y en el punto número 30 vamos a hacer cambio de color a color azul. Vamos a cerrar el punto 30 normalmente y este cambio de color quiero hacer una práctica o una técnica nueva. Voy a hacer el cambio de esta forma. Ingreso por estos dos bucles del punto, añado el color azul. Aquí ya puedo empezar a tejer con mi color azul y vamos a hacer 12 puntos bajos azules. Aquí está el primero y por la parte de acá atrás puedo soltar el hilo blanco. Así es como queda el cambio de color. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así es como nos queda este cambio de color e inicio de la combinación blanco y azul. Lo que debemos conseguir es esto, que se vea así, mitad azul, mitad blanca prácticamente. Esto sería como la parte de su carita y acá atrás parte del gorrito. En la siguiente vuelta, que sería la número 9, vamos a hacer 12 puntos bajos azules. 1, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repetimos, voy a ingresar mi aguja por estos dos buclecitos. Miren, aquí está el primero, el segundo y voy a añadir el color blanco. Voy a cortarlo acá, no tan cortico porque luego voy a anudar. Agrego mi color blanco y voy a tejer 18 puntos blancos. Aquí está el primero. Repetimos el proceso, suelto acá la azul, ajusto y continuamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a cambiar de color. Tomo los dos bucles. En la parte de acá atrás cortamos el color azul. Lo añadimos acá adelante. Y tejemos nuevamente 12 puntos bajos azules. Primero, suelto el color blanco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a continuar de esta forma, tejiendo 12 puntos bajos azules, 18 puntos blancos y 12 puntos bajos azules en la vuelta 10, 11, 12 y 13. Nos vemos para iniciar la vuelta número 14. Recuerden que todas estas vueltas tienen 42 puntos bajos cada una.
Todas estas hebras que nos han ido quedando en el cambio de color, vamos a girar la pieza y empezamos a anudarlas entre ellas. Así es como se ve el cambio de color. Miren qué bonito, muy parejito. Por dentro ya quedaron todos los nuditos. Vamos a continuar con nuestras vueltas. Vamos a hacer la 14 y aquí empezamos con las disminuciones. Para hacer estas vueltas vamos a tener en cuenta el cambio de color. Así que aquí iniciamos con 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Les voy a explicar aquí para que ustedes ya continúen. 1, 2, 3, 4. Aquí queda el punto número 5. Vamos a hacer cambio de color y el siguiente va a ser una disminución. Color blanco. Repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 24 puntos bajos. La disminución. Un punto, 2 puntos por hebra delantera, traigo la hebra, vamos a tejer el cuerpo. Cierro. Así queda la disminución, halo por acá el color azul y continúo. 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Esta vuelta finaliza con 36 puntos bajos. Vuelta 15, tejemos 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, la disminución. Repetimos la secuencia alrededor de la vuelta considerando el cambio del color. Finalizamos con 30 puntos bajos. En la vuelta 16 tejemos 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y finalizamos con 24 puntos bajos. Soltamos la aguja y esta hebra la dejamos larga para coser al cuello. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Para ello iniciamos con las piernas. Ya tengo la primera y esa es la que vamos a cortar. Vamos a tejer la segunda, ambas con el mismo patrón. Iniciamos con un anillo mágico, una cadenita para asegurar y aquí adentro vamos a poner 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento. Primer punto y aquí voy a hacer el primer punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer el aumento. Voy a repetir 2 veces más, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Finalizamos esta vuelta con 9 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, un aumento. Y vamos a repetir alrededor de la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a trabajar punto sobre punto, es decir, vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y las vamos a unir ambas piernitas para empezar a subir el cuerpo. ¿Cómo voy a hacer esa unión? Esta parte de aquí, la hebra final de la primera pierna, la voy a estirar acá y aquí en el primer punto voy a hacer el punto bajo. Para empezar, este sería el primer punto bajo de la vuelta número 5. Primer punto bajo y voy a ir escondiendo la hebra de la primera pierna. Vamos a marcar este primer punto. 1 y vamos a ir tejiendo alrededor de la pierna los 12 puntos bajos que tiene la piernita. 1, aquí voy a hacer segundo,
3, 4, ya suelto la hebra que venía escondiendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Despejamos y aquí vamos a tejer 4 puntos, uno en cada punto cadena que hicimos de la separación. Aquí está el primero, no nos vamos a comer ni un punto. 1, aquí está el segundo, 2, 3 y el último, el cuarto. Vamos a tejer los 12 puntos de la siguiente pierna. 1, ¿se dieron cuenta? Voy a volverles aquí a mostrar. Este es el punto que está del que viene enganchado y este es el que siguiente disponible. Ese sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Llegamos de nuevo aquí al puente y vamos a tejer los 4 puntos de los 4 puntos cadena que tenemos. Aquí está 1, 2, 3 y el cuarto. Finalizamos la vuelta número 5 con 32 puntos bajos y en la vuelta número 6, 7, 8 y 9, en total 4 vuelticas, vamos a hacer los mismos 32 puntos bajos. Aquí, si ustedes de pronto se perdieron, como a mí que se me cayó el marcador de puntos, este es el punto, el primer punto de la vuelta, aunque se vea un poquito perdido, voy a hacerlo y lo voy a marcar. Vamos a continuar así y nos vemos para iniciar la vuelta número 10. Iniciamos la vuelta 10 y aquí vamos a empezar las disminuciones, las vamos a hacer laterales para que no se noten en el frente del amigurumi. Empezamos con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la disminución, tomamos 2 puntos y los convertimos en uno solo, vamos a tejer el frente, en total serían 14 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, otra disminución. Para las disminuciones tomamos las hebras delanteras de los puntos, tomamos 2, hacemos el punto bajo normal y terminamos con 8 puntos bajos esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total tenemos 30 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a tejer los mismos 30 puntos bajos. Vuelta 12, hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución, 13 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de nuevo una disminución,
Finalizamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total tenemos 28 puntos bajos. Vuelta 13. Hacemos 5 puntos bajos. 1, marcamos. 2, 3, 4, 5, disminución, una sola, disminución, 13 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, una disminución y 6 puntos para finalizar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sexto lo vamos a finalizar con color azul. En total, la vuelta 13 queda con 26 puntos bajos. Voy a tomar el hilo azul para hacer el cambio de color. Lo cierro. Y en la vuelta número 14 vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Llegué al centro del cuerpito, por eso voy a ubicar ahí una disminución. 11 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y una disminución. Finalizamos la vuelta con esta disminución. Cortamos la hebra. Esta unión del cambio de color vamos a hacer un nudito y cortamos el hilo blanco. Con un palito nos vamos a ayudar para que queden bien firmes las paticas y después rellenamos completo el cuerpo. Hacemos un cierre invisible, ingreso en el segundo punto bajo por el frente con la aguja lanera y me regreso por el medio de donde sale la hebra justamente que estoy trabajando hacia el interior, ajusto y anudo el hilo y ya lo puedo cortar. Vamos a tejer los brazos. Con el color blanco vamos a tejer dos piezas. Iniciamos con un anillo mágico, cadenita para asegurar y hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos. Y a partir de la vuelta número 2 hasta la 5 vamos a hacer punto sobre punto. Cuando hayamos finalizado los bracitos vamos a dejar una hebra larga para poder coser al cuerpo. Suelto la aguja. Así nos quedan los bracitos. Iniciamos las orejas con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En el primer punto ubico el primer aumento. Repetimos la secuencia alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos. Vuelta 3, tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos la secuencia por toda la vuelta, finalizamos con 18 puntos bajos.
Vuelta 4, tejemos 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, aumento. Repetimos por toda la vuelta, finalizamos con 24 puntos bajos. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer los mismos 24 puntos. Vuelta 7, tejemos 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, disminución, repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 18 puntos bajos. A partir de la vuelta 8 hasta la 12, un total de 5 vueltas, vamos a tejer en cada una los mismos 18 puntos bajos. Rellenamos y hacemos énfasis en la punta de la oreja. A medida que va subiendo, dejamos de rellenar pues al final para que no nos vaya a quedar en una mala posición cuando hagamos la costura. Hacemos la vuelta 13 con la secuencia de un punto bajo y una disminución. 1, la disminución, repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos. En la vuelta 14 y en la 15 tejemos los mismos 12 puntos bajos. Para finalizar la oreja, enfrentamos ambos lados y tejemos puntos bajos, tomando el del frente y el de atrás. En total serán 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos hebra larga para coser. Así finalizamos la primera parte. Las dos siguientes las voy a estar subiendo y voy a actualizar en la descripción de este video los enlaces para que vayan directamente.